Marc Vives responde a todo. Mercado, jugadoras, bastantes titulares y mucho más. Vamos. Empezamos, si es que nunca, mejor dicho, entramos con la actualidad del Barça Famaní aquí. Y es que Marc Vives habló para entrevista en el Tot Costa, una concretamente de 19 minutos con 55 segundos, toda en completo está en catalán, pero en caso de que alguien no entienda y quiera saber de paso mi opinión, he hecho un resumen con lo que considero más importante y la traducción también aquí. Empezamos con el primer tema, que es justamente respecto al clásico y bueno, también actualidad correspondiente a lo que es el Barça Famaní. Y empieza diciendo lo siguiente: me agradaría decir que todos hablan un poco desmereciendo al Madrid, pero tenemos mucho mérito y, ojo, porque es cierto, a ver, un 0-4 justamente de visita ante el equipo que se encuentra también peleando la Liga F, hay que reconocer lo que ha conseguido el Barça pese a que se esté normalizando lo extraordinario. Han hecho buenos fichajes y tienen un mejor equipo que el año pasado, lo cual también es cierto y también lo comenté por ejemplo en el vídeo de la previa. Pero creo que ha sido un punto en donde nos acabamos de demostrar que no tenemos límite. Y es que las jugadoras siempre cuando parece que han llegado a su techo van a más y seguimos ganando con bastante contundencia. Era un reto el hecho de tener adelante un adversario mejor que otros años. Eso demuestra que este equipo está en todas. En la primera parte pudimos tener el resultado más abultado y creo que esto es algo en lo que todos y todas hemos coincidido, al menos bajo mi impresión, también teniendo en cuenta paradones que hizo Misa. Pero es porque las cosas se están haciendo bien y es que al final creo que es un fiel reflejo del trabajo que se está realizando concretamente en esta temporada. Tenemos una mentalidad competitiva que no la perdemos y eso hace más difícil que se nos pueda contrarrestar, lo cual es cierto. O sea, el Barça Famaní y las jugadoras, el equipo en general, pese a todo lo que llevan ganando en estos años, siempre apuntan a más y buscan vías para reinventarse y que, digamos por así decirlo, que no se nos pille el truco. Hay que ser realistas y aquí cambio de tema y del clásico, justamente tenemos aquí una imagen de la celebración, pasamos a la Liga F. Y ojo a lo que dice, porque también se suma a lo que dicen las futbolistas y deja un palo, que creo que yo es bastante merecido. O sea, hay que decir las cosas. Hay que ser realistas. La Liga F está haciendo cosas muy positivas y buenas, pero la realidad es que, a ver, sí que creo que en cierto punto puede haber determinado esfuerzo, pero de mi parte la apuesta yo no veo que sea total. Pero la realidad es que el fútbol inglés en ese sentido es algo que no podemos obviar. Esto porque le preguntaron también como un ejemplo si quizás notaba por ejemplo cierta envidia y esa fue su respuesta. Esperemos que con el tiempo eso también pase aquí. Ojalá. A ver, tampoco es que sean el ejemplo en todo, pero sí que tienen puntos de referencia que tranquilamente podríamos emular y sobre todo por el producto que tenemos en el fútbol femenino español, cosa que ya he mencionado en diversas ocasiones y lamentablemente no se aprovecha. Me preocupa a la larga y corta, esto respecto a la fuga de talentos. La gran ventaja que tenemos es que la gente quiere venir aquí, punto importantísimo, porque pese a todo este revuelo, por así decirlo, respecto a posibles salidas, igual hay jugadoras top que quieren venir, incluso con condiciones económicas que no son tan competitivas como fuera. Y es que, a partir de ahí, ¿quién quiera priorizar entre lo deportivo y lo económico? Pueden ser ambos, sí, pero creo que nuestro proyecto es bastante llamativo y serio, principalmente. Es nuestra política. Tenemos un atractivo que otros juegos no tienen, por más que vayas a una liga inglesa y americana. Pam, es que esto me parece totalmente... me parece una frase lapidaria. Porque es cierto, a ver, por eso digo que depende de lo que priorice cada persona, cada jugadora, pero lo que el Barça te puede ofrecer no solamente es un proyecto deportivo,
exitoso, sino que también un salto mediático que quizás no pueden brindar otros clubes. Ofrecemos cosas que no pueden ofrecer. A lo mejor no debe ser nuestro objetivo llegar a los niveles salariales que están llegando allá. Siempre hay que mantener un límite y sobre todo una economía sana. Pero estamos en disposición, como estamos demostrando, de ser muy competitivas y no tenemos sensación de que no lo vayamos a hacer, y es algo que yo también comparto. Me pongo a pensar, por ejemplo, de aquí a unos años y yo no veo a un Barça Femení que no esté compitiendo, salvo que de un momento a otro las cosas se hagan de manera fatal. Pero yo veo que al final se está apostando por la acción, se está apostando por el proyecto, y creo que las acciones y los hechos hablan por sí solos. Y esto es lo que dijo respecto a la Liga F. Y luego le preguntan por el Mister Perarumeu. Y ojo, porque también menciona alternativas que hubo en el momento de elegir al técnico. Y aquí respondió: hay muchos puntos fuertes de Perarumeu. Primero, la estabilidad y continuidad, algo que ya se ha mencionado y se ha hecho bastante énfasis respecto a esa línea continuista tras la salida de Giraldes. Tiene la capacidad de trabajar la parte de la mejora individual. Esto también lo han dicho algunas jugadoras, y es que Pera es bastante detallista en ese sentido, y es importante también potenciar justamente esa parte de la futbolista. Dentro del colectivo tenemos un estilo muy propio. Hemos hecho incorporaciones que creíamos que nos seguirán mejorando posiciones de juego prioritarias, justamente algunas que habían quedado huérfanas, por así decirlo, a raíz de ciertas salidas. Para mí eso es la clave para la evolución del fútbol femenino, o sea, enfocarse justamente en ambos aspectos. Entre otras, es una persona respetada por el vestuario. Otro punto clave también, que haya ese respeto y sobre todo que sea mutuo. Tiene una ascendencia con ellas y eso es algo que da seguridad. Clave también. Lo vi preparado para el proyecto, sin duda. Mi obligación es contemplar opciones, y aquí justamente le preguntan por ese tema para tomar una decisión de esa importancia. Y sale el nombre a la palestra de Natalia Arroyo. Está muy capacitada. En un futuro no lo sé. Y eso es una cosa que en el fútbol nunca se sabe. Y a ver, esto no significa nada. Simplemente que no va a cerrar las puertas ahora de algo que quién sabe si de aquí a unos años, ya sea a medio o a largo plazo, pueda llegar a suceder. Así que ojo, porque no lo ha descartado del todo, al menos bajo mi punto de vista. Tengo claro que no es el momento y no tenía sentido, o sea, respecto a haberse decantado en ese momento por Natalia. Cuando vas avanzando, la reflexión sobre lo que era mejor para el equipo lo tenía claro, y es que al final eligió al Mister Perarumeu, y yo creo que ha sido lo más acertado. Cuando se oficializó, dije básicamente lo mismo, y creo que con el tiempo el proyecto, también en la misma línea de las jugadoras, va de menos a más, y cada vez seguimos viendo a un equipo más compacto en todo sentido, desde el ataque hasta la defensa, el mediocampo y todo ello. Y aquí le preguntan también sobre la plantilla y hace mención de jugadoras como por ejemplo Eva Payor, y me gusta bastante lo que dijo. En algunos aspectos, la plantilla es mejor que la del año pasado, cosa que yo también comparto, algo que ya he mencionado también, no solamente hace poco, sino también hace meses, cuando hice la valoración de la plantilla, y también creo que se ha reforzado de buena manera dentro de la situación financiera. Siempre las construimos para mejorarlas, ese es el objetivo y debe seguir siendo siempre. Nos faltaba la posición de 9, sin desmerecer a nadie, y claro, siempre haciendo énfasis en que no significa que antes estaba mal, pero sí que era urgente al final tener a esa killer, a esa delantera top mundial, y por fin la tenemos después de tanto tiempo. Estamos encantados. Eva Payor es una jugadora diferencial y contrastada, y sobre todo esto último, contrastada, porque es alguien que se ha adaptado rápidamente. Y es que, a ver, claro, son contextos distintos a cuando viene una jugadora joven, por ejemplo, pero es que ha encajado como un guante en el equipo. Como el mejor club del mundo, tenemos la obligación de tener a las mejores jugadoras del mundo. Eva Payor es una de ellas y, como dije en su momento, ha sido un fichajazo. Hablando de fichajes, hablando de refuerzos,
también mencionó a Kika Nazaret, a Kikiña, y dijo: es una decisión que fue tomada de manera diferente, es que claro, son otros contextos al final, porque es muy joven, evidentemente. Por nuestra manera de jugar, es una jugadora que tiene condiciones no fáciles de encontrar y hasta ahora no las hemos visto, o sea que detectaron ahí un talento no solamente que les llamó la atención, sino que es diferencial y que yo creo que desde ya nos viene aportando bastantes cosas que hemos visto, ya sea cuando parte de titular o si no de revulsiva. Aún le falta tiempo porque está en proceso de adaptación. Calma, tal cual, textual lo dijo así, calma. Y yo estoy de acuerdo, siempre menciono de que, a ver, cuando llega una jugadora nueva, hay que darle ese margen por lo menos de primera temporada para que pase por ese proceso. De lo contrario, creo que sería apresurar las cosas y creo que tenemos diversos ejemplos en donde quizás primeras temporadas han costado, aunque sea un poco, y luego han terminado consolidándose en el equipo. Así que máximo apoyo y a la vez paciencia con Kika Nazaret. Estoy tranquilo, poco a poco ya se va viendo, será una jugadora importantísima para nosotros. No puedo decir cifras del traspaso, pero son muy beneficiosas. Y aquí lo explica, en base a toda esta polémica que hubo en su momento respecto a los precios que salieron. Una cosa es el traspaso, tras estudiar todo el mercado, lo que es el tipo de contrato, consideramos que era el momento adecuado. O sea que haciendo un balance al final consideraron que era la mejor opción, no solamente deportiva, sino también económica. Muchos equipos la querían, cosa que es cierto, no solamente desde medios de Barcelona, sino también internacionales apuntaban a ello. Cuando ves que está dispuesta a venir con una ficha que considero que es muy ajustada en relación calidad-precio, y ojo porque esto, al menos por ahora, yo no lo tenía, o sea, no lo sabía, no lo tenía en conocimiento, y eso dice mucho de Kika. Creo que es algo, un detalle a valorar, algo que no hace cualquiera y algo, insisto también, que debemos tener en cuenta, porque al final es un esfuerzo que ha hecho por venir y con más razón hay que apoyarla. Calidad-precio es innegable. No tenía ninguna duda. También debemos invertir pensando en futuro. Es que esto también. Y aquí, por ejemplo, el contraste de la mencionada Eva Payor respecto a Kika Nazaret. Son perfiles distintos, evidentemente en posición, pero también contextos diferentes a nivel de fichajes, a nivel de refuerzos, porque al final son con objetivos, ya sea a medio, corto o largo plazo. Estamos teniendo un crecimiento muy rápido y debemos estar adaptados al momento. Esto respecto al mercado de fichajes, y es que hay que adaptarse justamente a ello, a los tiempos. Esto va a ir evolucionando, esto va a ir creciendo y hay que tener justamente constancia de todo ello para poder sacar el máximo provecho posible, no solamente en entradas, sino también en salidas. Y hablando de salidas, también mencionó el tema Kira Walsh. Le preguntaron y respondió: rechazamos la oferta por Kira Walsh porque no queremos debilitar al equipo, algo que ya ha explicado también en otras ocasiones y que también se filtró en noticias. Somos uno con una aspiración máxima, y es que, a ver, lo iba a compensar, o sea, su salida iba a compensar realmente el ingreso económico a falta de tan pocos días, de nada, prácticamente. Ir a fichar con esa suma urgencia, que otros clubes tengan en conocimiento que necesitas urgentemente a una centrocampista y encima debilitar al equipo, no sé, yo creo que yo mantengo mi punto de vista y es que creo que fue lo más acertado. Tenemos la ambición de ganar la Champions cada año. Es una jugadora incuestionable dentro de nuestro modelo. No nos consideramos un club vendedor, punto también importante. Al final somos un club comprador, según también qué tipo de refuerzos que necesitemos, y lo complementamos con el talento de casa, justamente nuestro ADN principal. No era el momento adecuado para hacer esta operación. La decisión fue consensuada. Asumo toda la responsabilidad y fue hablando internamente hasta con la propia jugadora. O sea que aquí lo deja claro en este sentido. No solamente mencionó a Pera Romeu, también justamente a los encargados de cada área, sino también con la misma Kira Walsh. Entonces,
Al final tanto todos como todas llegaron a ese punto de acuerdo y optaron porque el hecho de que continúe era la mejor decisión y yo al final la comparto. Y hablando de quedarse o no, entramos a lo que son las renovaciones y aquí menciona a Alexia Putellas y también a Aitana Bonmatí y da también ciertos detalles que ahora comento. Nunca tuve la sensación de que la renovación de Alexia Putellas y Aitana Bonmatí peligraría. Bueno, menos mal, porque creo yo que hubiera sido fatídico el hecho de perderlas a ambas y menos mal se quedaron, que al final eso es lo importante. Sino de que sería una negociación de la magnitud hablada y como debe de ser. Un proceso, y eso es tiempo, es que es parte de la negociación. Tampoco diría un tira y afloja, pero sí que es un proceso y tratar de llegar a un punto medio. Eso es normal. Teníamos la tranquilidad de que tanto una parte como la otra deseaban desde un primer momento que su prioridad era el Barça. Y es que sin eso, o sea, sin esa voluntad es difícil. Si, digamos, una parte buscara otro rumbo, es complicado, pero si justamente todo es recíproco, es mutuo, es más fácil llegar a un acuerdo que al final fue lo que pasó. Eso lo facilitó mucho. Otra cosa es que una jugadora dudara. Tal cual, es que esto ya te cambia toda la ecuación y tesitura. Esta no fue así. Y aquí le preguntan si tenía un plan B. Y dijo, soy sincero y no preparé un plan B para ninguna. Y bueno, quizás no sé si lo tuviera en mente, pero es que a ver, ¿qué sería un plan B para Alexia? ¿Qué sería un plan B para Aitana? Jugadoras únicas. Por lo que yo creo que más por optimismo, quizás fue por una sensación de realismo en función de cómo iban avanzando las renovaciones y por eso optó por no conseguir o pensar, digo, en un plan B. Puedo afirmar que Aitana Bonmatí es la jugadora mejor pagada de la plantilla porque así debe ser, algo que confirma ya de varias noticias que han salido. Ha demostrado su valor y nosotros la hemos valorado como la mejor. Y es que a día de hoy es la mejor jugadora del mundo. Ese doble balón de oro también habla por sí solo y lo dicho. O sea, había que justamente darle una renovación y oferta a la altura, lo cual me alegro que haya sido así, dentro, claro, de las posibilidades económicas del club. Hemos llegado al punto que teníamos que llegar y ambas partes estamos satisfechas. O sea, plenitud total justamente en este aspecto. Nuestro objetivo no es pagar lo que pagan afuera y, como matiz, añadiría que se refiere más, por ejemplo, a que no va a pagar un sobreprecio que pueda romper el mercado y la estabilidad, porque también tenemos un fair play financiero, en parte ligado al Barça masculino, entonces hay que actuar todo dentro de ese parámetro, que sí, también es un limitante y en ciertos puntos también condiciona. Y pasamos aquí a la cantera. Y tenemos que hablar de Sydney Schertelep, a quien prefería llamar Cindy por aquello de la complicación de mencionar el apellido. Dijo, lo tengo muy claro, tiene una proyección muy buena, tal cual, es que es algo que se nota en los minutos que disputa en el primer equipo y por lo visto también en el B. Viene de una liga menor y está adaptándose a lo que son las cargas físicas de aquí. La estamos cuidando aquí en ese sentido y a entender el juego porque luego tomará muchas decisiones y esto me alegra. En parte me satisface, por así decirlo, porque va muy en la línea de lo que pienso. Por ejemplo, yo puedo entender que una persona pueda buscar el hecho de que tenga minutos directamente en el primer equipo o titularidades, pero es que cada contexto es diferente. Y creo que también si viene directamente al B es porque tiene que formarse primero en base a nuestro ADN y una vez que tenga los conceptos claros ya podrá ir ascendiendo porque talento tiene de sobra y como siga así yo creo que es cuestión de tiempo. Si tenemos un poco de paciencia estoy convencido de que tendrá un gran nivel, tal cual porque la paciencia también en estos casos es la clave. La intención incluso hace la comparativa, por ejemplo, con Lamine Yamal porque la edad, 17 años, entonces
No toda la explosividad se da directamente, algunas pueden demorar más o menos, pero el asunto es de que se llegue a ese punto óptimo para subir al primer equipo, ya sea con dinámica o algo definitivo. La intención es incorporarla poco a poco, priorizando su formación, en donde yo creo que al final es lo mejor y lo más acertado para su caso, pero de que ha sido un fichajazo, lo es con miras directamente a futuro de la propia boca de Marc Vives. Y aquí cierran ya haciendo una especie de balance respecto al Barça Famaní, al equipo en general y a la temporada que nos espera, y habla de los títulos también. Ganar títulos es algo con lo que debemos convivir, ¿sí? Es parte de la exigencia. La obligación viene más desde fuera, esto a la obligación, que no se confunda con los retos y objetivos que tienen, porque, a ver, yo tampoco creo que sea una obligación, pero aquí también lo matiza. Para mí tenemos la obligación de competir todos los títulos y tenemos los recursos para hacerlo, y es que eso creo que al final es lo más acertado, y evidentemente con competir no se refiere con clasificar por ejemplo a Champions, caer en grupos sin más, sino de llegar a instancias finales de Champions, de Copa de la Reina, tener presencia en la Supercopa y siempre estar en los puestos altos de la liga, algo que venimos haciendo con creces. Ahora, como bien sabemos, el fútbol cada vez se iguala más, creo que hay equipos en general que están mejorando, no me refiero en la Liga F, sino también en otras competiciones y ligas, y depende mucho de los detalles. Si estos, o sea los detalles, nos van a favor, estoy convencido de que podremos ganar de nuevo los 4 títulos, y ojalá que sea así. O sea, repetir el póker sería algo histórico. O sea, ya lograrlo es historia pura, es leyenda, pero volverlo a hacer es que lo sería más. Esa es nuestra única obligación. No podemos tener la obligación cada año porque no es real. Y estoy de acuerdo. O sea, competir hasta el final siempre, pero alguna vez, por desgracia, ojalá que no, pero tendremos que perder y habrá que saber reponernos de ahí. Estas jugadoras son unas monstruas. Es lo que más admiro de ellas. Eso hace que el equipo no afloje y baje el ritmo. Y es que hay que confiar porque ellas lo tienen clarísimo. Son competitivas, ambiciosas y siempre con esa mentalidad ganadora. Tienen un instinto y capacidad de más. Y aquí menciona justamente a quienes ya mencionamos antes. Alexia Putellas y Aitana Bonmatí son las primeras que tienen una ambición y ganas que contagian al resto como líderes del proyecto. Y es que al final son una referencia mundial, son jugadoras ejemplo, son jugadoras que al final me imagino que solo con verlas ya dentro del equipo, con esas ganas, deben contagiar, como bien dice, esa motivación, y eso también es un punto clave en lo anímico. Eso no desmerece a los demás. Nosotras estamos haciendo las cosas muy bien, no perdemos la ilusión de seguir mejorando, y eso es lo que me agradaría reforzar con este mensaje. Y de esta manera Marc Vives cerraba la entrevista, se despedían y tal, y me gusta mucho la manera en que ha cerrado, porque la ilusión es importante. Aparte de trabajar lo deportivo, lo táctico y todo lo que conlleva el hecho de dirigir a un equipo, de fichar, de reforzarse, todo, desde la cantera. Pero esto de la ilusión con todo lo que vamos ganando, con todo lo que vamos consiguiendo, creo que también es un punto de suma importancia. Y me gusta que al final Marc Vives haya recalcado eso a modo de reflexión. Así que lo dicho, es una entrevista bastante interesante que, bueno, al final ha costado su esfuerzo transcribirla, porque no solamente es escucharla, sino también apuntar todo. Y nada, espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, no se olviden de dejar su like y también aquí dejar acá abajo sus comentarios y sus impresiones sobre todas las carpetas y temas mencionados al respecto. Aquí leo y también respondo, y recordar que si quieren apoyar al canal de otra manera lo pueden hacer aquí abajo en el botón de unirse para volverse miembros. Ya nos vemos en el siguiente. Deu.